Dios les bendiga en esta mañana. Es un gusto poder verles, aunque sea por vía digital. Recuerdo yo en el año 2012, era el año 2012 cuando aquí en la ciudad de Caracas se cernía un episodio difícil, un episodio complicado para nuestro país, para Venezuela, y teníamos una situación de protestas muy fuerte. Los jóvenes se habían avolcado a las calles, los jóvenes habían salido a protestar, había un caos aquí mismo en la ciudad de Caracas. Para ese entonces yo me encontraba con mi familia en el estado Amazonas. Estamos hablando de aproximadamente 600 kilómetros, 650 kilómetros aproximadamente de distancia con respecto a Caracas. Sin embargo, nosotros desde allí seguíamos de cerca lo que estaba ocurriendo aquí en la ciudad de Caracas. Y algo muy interesante es que para ese tiempo era difícil las comunicaciones, las telecomunicaciones eran muy difíciles. En Puerto Ayacucho regularmente el internet no funciona muy bien. Funciona muy bien el movilnet, pero a veces va, a veces viene. Sin embargo, junto a mi familia, mi esposa y yo estábamos muy atentos a la información, estábamos muy conectados a las redes sociales y recuerdo que particularmente en ese tiempo le llamábamos las guarimbas, no sé si ustedes podrán recordar, y nosotros supimos de una aplicación que estaban utilizando los chicos, los que estaban protestando para saber de ellos, porque las comunicaciones no podían tenerla porque las tenían intervenidas, los teléfonos y todo aquello. Y ellos utilizaban una aplicación de internet donde ellos se conectaban, era como una especie de radio, ¿ok? Y por eso la gente les abría el wifi y todo aquello. Quizás ustedes habrán escuchado de eso. Lo cierto es que nosotros, a casi más de 700 kilómetros de distancia, nosotros escuchábamos lo que esos muchachos decían a las 12 de la noche, a la 1, a las 2, a las 3, a toda hora cuando ellos estaban protestando. Ellos estaban por las calles, los estaban buscando por los apartamentos y nosotros parecía que estábamos viendo o escuchando una telenovela. Realmente escuchábamos, fulano lo agarró y lo agarró la policía, lo tiró para acá, lo tiró para allá. Y era algo que era estresante. Nosotros estuvimos, no recuerdo cuánto tiempo, pero fueron un par de semanas, un poco más de un par de semanas, todos los días, y le metíamos saldo al teléfono, porque queríamos seguir escuchando aquello. Y lo impactante de eso es que a más de 700 kilómetros de distancia de lo que estaba pasando aquí en Caracas, nosotros estábamos cayendo en un estado complicado, como familia, como matrimonio. Mi esposa y yo estábamos tensos, no dormíamos bien, vivíamos pendientes de eso. Incluso después que terminamos, que dejamos de escuchar eso, estuvimos un tiempo así como sin poder dormir muy bien, agobiados. De hecho, el haber tenido ese episodio, esas semanas de haber escuchado todo eso, incluso nos estaba llevando a la idea de que quizás debíamos irnos del país, de que quizás debíamos hacer otra cosa, de que quizás debíamos agarrar una lancha, estamos cerca de Colombia, agarra un bote, cruza al otro lado porque todo está terrible, el mundo se va a acabar. Y qué difícil la situación cuando nosotros mismos creamos un ambiente dentro de nosotros mismos que dificulta nuestra vida. Y les repito nuevamente, estábamos a más de 700 kilómetros de distancia. Y esa oportunidad me dejó a mí una reflexión y una enseñanza que yo hoy quiero compartir con todos ustedes, porque durante estas últimas 3 semanas el Señor ha estado inquietando mi corazón para que ore específicamente por 2 cosas. Y es interesante porque en el tiempo de oración, en casa de intercesión online, que lo estamos haciendo de lunes a viernes, recurrentemente el Señor ha traído a mi corazón, y yo lo he escrito en el chat, los que están en la oración podrán haberlo visto, que siempre estoy orando por aquellos que están en depresión y aquellos que sufren de ansiedad para que el Señor tome control de sus vidas y sus corazones. Hoy estamos viviendo uno de los peores momentos del mundo. No el único, pero estamos viviendo uno de los peores momentos del mundo para la humanidad. Las noticias no son alentadoras. El año pasado esperábamos una vacuna, este año, a finales del año dijeron que sí, que había una vacuna, ya la vacuna llegó, pero lo cierto es que ya ahora hay otro virus y el virus muta y entonces aparentemente el virus pretende no acabarse. Parece la película de Bruce Willis de Duro de Matar 1, Duro de Matar 2, Duro de Matar 3, increíble. Porque cuando se va el SARS-CoV-2 llega el 3 y llega el 4.
Y nosotros vivimos en una constante tensión todos los días. Y nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué es en Venezuela? No, es en todas partes, porque incluso las personas están muy pendientes porque si repite, si no repite, si el virus es mutado, le puede pegar o no le puede pegar. Eso con respecto al virus, pero imagínese algo, un caso muy particular que podría pasar a cualquier persona. Imagínese 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, y usted está en su cama con su almohada, todo el mundo está dormido, la casa está tranquila, los niños están acostados. Sin embargo, tú estás viendo al techo porque no consigues dormir. Y hay algo que te da vuelta en la cabeza. Hay algo que no te logras sacar, hay unas horas de angustia que realmente no puedes explicar qué es lo que tienes, pero lo cierto es que no puedes dormir. Y cuando no dormimos bien, es decir, el cuerpo descansa, pero el alma y el espíritu no descansan y nosotros terminamos al otro día incluso teniendo más desgano, necesitamos más tiempo, vivimos con menos fuerza. Y quizás eso te ha pasado a ti. Quizás es una deuda, quizás es una enfermedad, quizás es una preocupación del trabajo. Yo no sé qué sea, pero lo cierto es que eso tiene un nombre y ese nombre se llama ansiedad. Y la ansiedad es algo que entra poco a poco y de manera sigilosa en cada uno de nosotros. Es una especie de intranquilidad, es una especie de zozobra que a veces ni sabemos identificar. Quizás a usted alguna vez le ha pasado y le preguntan, ¿qué te pasa? Y tú dices, no sé qué tengo. Pero las personas lo notan y dicen, ¿te pasa algo? Entonces, ¿cómo funciona la ansiedad en nuestro cuerpo? Tenemos que entender que la ansiedad, y es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad es un miedo intenso o una preocupación excesiva por algo que no ha ocurrido, pero que tenemos la idea de que podría ocurrir. Algo que no, quizás no ha ocurrido en las magnitudes que nosotros lo pensamos, pero lo pensamos. Incluso lo pensamos mucho más allá de lo que nosotros lo podríamos ver en la realidad. Y hay distintos tipos y niveles de ansiedad. Incluso clínicamente los clasifican como por niveles, nivel 1, nivel 2. Es como un pequeño roedor que siempre está allí, una cosa que sutilmente se te mete en la mente. Y el cuerpo de nosotros comienza a sufrir los embates de la ansiedad. Porque nosotros comenzamos a hacer algo que se llama somatizar. ¿Y qué es somatizar? Somatizar es que usted estaba bien, de repente hay algo que tiene días dándole la cabeza, no descansa bien, no duerme bien, siempre está intranquilo y al final lo lleva a su cuerpo. Y de repente dice, ay, me duele la espalda, ay, me duele un pie, ay, me duele la espalda, me duele la cabeza. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Y eso también le pasó al rey David. Fíjese que en Salmos 32 nos habla de que precisamente el rey David, con su reinado y todas las situaciones que él tenía, vivía una situación muy difícil, no podía conciliar el sueño. Y Salmos 32 lo ejemplifica muy bien. Dice, el Salmo 32, versículos 3 y 4 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y él dice, se envejecieron mis huesos. Y realmente no es algo tipo poético, porque realmente él sentía que sus huesos le dolían. Y le dolían precisamente porque no podía conciliar el sueño, tenía una serie de preocupaciones que le molestaban. David estaba experimentando una crisis de ansiedad. Por eso Dios esta mañana quiere que hablemos de eso. Quiere que hablemos de cómo superar eso. Ahora, nosotros en el día a día hoy hablamos de una vacuna contra la pandemia, de una vacuna contra el COVID. Yo hoy quiero hablarles de una vacuna contra la ansiedad. Y de eso se trata el tema de hoy, una vacuna contra la ansiedad. ¿Cómo podemos afrontar la ansiedad? ¿Cómo podemos prevenirla? ¿Cómo podemos corregirla? ¿Cómo manejamos esa ansiedad? Y por supuesto, no hablo de vivir una vida, fíjense, el cuerpo que nosotros tenemos, aunque somos cristianos, tenemos un solo cuerpo, no tenemos más cuerpo. Nosotros a veces no tenemos conciencia de que es el único cuerpo que tenemos, es el único cuerpo que nos dio Dios y debemos cuidarlo. No solamente con el tema de hoy, sino también con comer bien, comer sano, hacer ejercicio, pero este tema de hoy
nos afecta porque nos quita la tranquilidad, nos da fatiga. Ahora, yo quiero hacer como una especie de diagnóstico. ¿Cómo saber si yo estoy sufriendo algo o padeciendo algo de ansiedad? Fíjese, si usted tiene una fatiga o una intranquilidad y no sabe exactamente de qué es, ¿a usted le ha pasado así? Quizás sí. Otra de las características o otro de los síntomas es que ya no te ríes a menudo. Antes te reías más, ahora te ríes menos. Quizás no lo notas, pero ya no hay carcajadas, ya no hay risas. Todo se ha tornado un poquito menos de colores y un poquito más gris. La ansiedad te mantiene preocupado. Y hay que diferenciar entre el miedo y la ansiedad. Porque fíjense algo, existe el miedo. El miedo es a algo real, a algo evidente, pero también tenemos la ansiedad, que es algo que no es evidente, algo que realmente no es cierto, una amenaza imaginaria. Eso es lo que nos provoca la ansiedad. Entonces podemos confundir fácilmente la preocupación con la ansiedad. Y mira lo que nos dice Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué nos dice la palabra con esto? Que el mañana tiene alguien que lo controla. No depende de nosotros. Nosotros podemos hacer planes, pero el mañana, el minuto después, las horas subsiguientes, incluso el día de hoy, no depende de nosotros. Depende única y exclusivamente de esa persona que tiene control absoluto sobre el universo, su creador, nuestro Señor. Por esa razón, el pasaje dice, no os afanéis. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Por eso él dice, no os afanéis. Y yo quiero que vayamos a uno de los pasajes centrales del tema de hoy, y está en Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y me surge una pregunta interesante. Aquellos que creen en Cristo, aquellos que son cristianos, que tienen a Cristo en su corazón, ¿pueden sufrir de ansiedad? ¿Será posible? Bueno, la respuesta es que sí. Los cristianos batallamos con la ansiedad, porque si no, Pedro no lo habría escrito. Y Pablo más adelante, y lo vamos a ver más adelante en un pasaje de la Biblia, él recalca esto. Los cristianos también podemos sufrir de ansiedad. Fíjense, esto nos lo dijo Pedro, pero también nos lo dice Pablo. Y vamos a ver un pasaje interesante de Pablo, porque él escribe a la iglesia de los filipenses precisamente tratando este tema, que dice, no se inquieten por nada. En Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada. Y algo que me llama gratamente la atención es que dice, no se inquieten, es decir, en tiempo presente. No dice, no se inquietarán por nada, sino que no se inquieten hoy por nada. Otra cosa que me llama profundamente la atención es que dice por nada, porque podría decir, no se inquieten por algunas cosas, no se inquieten por el dinero, no se inquieten por la salud, pero Dios está diciendo por medio del apóstol, no se inquieten por nada. ¿Por qué cosa no nos debemos inquietar? Por nada. Si no puedes resolver algo, no te inquietes por nada. Si no puedes resolver un problema de dinero, no te inquietes por nada. Si no puedes cambiar el precio del dólar que sube y que baja y no sabemos cómo, no te inquietes por nada. Si no llega la vacuna, no te inquietes por nada. Y eso es lo que nos dice el Señor a través de este pasaje. Y esto se basa en una realidad, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y es que Dios es soberano. La soberanía de Dios no cambia, así las cosas se vean o parezcan bien o parezcan mal. Dios sigue siendo soberano. ¿Cuántos lo creen? Dios es soberano. Y bajo esa premisa es que nosotros entendemos que podemos confiar en Él. Ahora, la ansiedad se nota. Por eso le digo, hay personas que te dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y uno dice, no tengo nada. Pero eso se nota, hasta en la cara. Fíjense que el proverbio 15:13 nos dice, el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea
el rostro. Más por el dolor el corazón de espíritu se abate. Y yo sé que nosotros ahora estamos con una máscara y ya no vemos si la persona se sonríe o no se sonríe, pero fruncir el ceño, esto de aquí, aunque tú no le veas la boca a la persona, tú puedes saber. Fíjense, hay personas que cuando llegan a donde tú estás, parece que anduvieran a 110 voltios y te transmiten alegría y te conectan y te dan esa sensación de alegría, pero también hay personas que cuando llegan te bajan el voltaje a 40 voltios. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de contactar y conectar con esas personas, que tú sientes como que te bajaron el switch. Ay, ¿qué pasó? El ambiente se puso pesado. El ambiente cambió. Porque la ansiedad se transmite, la ansiedad se pega y esa es otra de las particularidades. Al igual que el virus que hoy está rondando, la ansiedad se transmite, la ansiedad se pega, se conecta. Y así como les dije a un comienzo, 600 kilómetros de distancia y lo que estaba pasando aquí en Caracas nos estaba afectando a nosotros como familia en Amazonas, en lo más recóndito de la selva. Y eso es el poder negativo que tiene la ansiedad. Entonces, vamos a ver un pasaje muy interesante y es el pasaje de Filipenses 4. Y yo quiero que usted pueda buscarlo en su Biblia, quiero que pueda anotarlo porque al igual que lo haría un doctor, la palabra del Señor nos da la receta, nos da el récipe para contrarrestar la ansiedad, para vacunarnos contra la ansiedad. Fíjense, yo quiero que entremos ahora a ver un poquito el contexto en el que Pablo le escribe esta carta a los filipenses. ¿Ok? Fíjense, vamos a pasar a leer el pasaje y dice así, Filipenses 4, versículos 4 al 8, en la Nueva Versión Internacional dice así, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Cuando nosotros comprendemos el trasfondo y el contexto de en dónde el escritor de esta carta se toma la molestia de escribirla, nosotros podemos comprender la profundidad del mensaje. Fíjense, por lo general cuando nosotros estamos escudriñando un pasaje, nosotros vemos, y en el caso de las epístolas, que son cartas, una epístola es una carta, esa carta nosotros evaluamos a quién está dirigida, quién es el remitente y quiénes son los destinatarios. Y especialmente nos importa saber cuál era la situación que tenían las personas a las cuales le iba a llegar la carta. Pero en esta oportunidad yo quiero que fijemos nuestra mirada en el remitente, que fijemos nuestra mirada en aquel que escribe la carta. Porque el que escribe la carta es el apóstol Pablo. Y cuando yo leo el primer versículo que dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Y uno podría pensar, ¿dónde estaría Pablo? De repente Pablo estaría en un hotel a las orillas del Mediterráneo, observando el mar tranquilo, sabroso, con una copa de vino. Y de repente a él se le ocurrió mandarle una carta a los filipenses y decirle, mire, alégrense siempre, insisto, alégrense. Pero la verdad es que no es así. Pablo no estaba en un hotel 5 estrellas con esa vista hacia el Mediterráneo. Pablo estaba preso por causa del evangelio. Pablo estaba sufriendo los embates de seguir a Cristo. Pablo estaba siendo torturado. Pablo estaba siendo encarcelado. Él tenía tiempo en la prisión. Y desde la prisión, él le escribe a los filipenses y le dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Y entonces cuando tú ves ese trasfondo, cuando tú entiendes en la situación en la que está el apóstol, tú dices, ¿cómo es posible que el apóstol pueda decirnos algo así a nosotros? Y hasta el día de hoy, sabemos que hoy estamos pasando situaciones difíciles, pero creo que no son tan difíciles como las que pasó el apóstol Pablo. Él estaba preso, sufriendo por causa del evangelio. Sin embargo, desde allí, desde lo más profundo de esa cárcel fría y desolada,
nos escribe, le escribe a la iglesia de Filipenses y nos escribe a nosotros. Y él desde allí, como si fuese un gran doctor, usado por el Espíritu Santo, nos escribe el récipe. Fíjese que nosotros tuvimos una farmacia y cuando hay un diagnóstico, usted va al doctor, ¿verdad? Doctor, me duele aquí. Ok, para ver, ¿dónde le duele? Quítese la camisa, por favor. Ajá. ¿Dónde es que le duele? Me duele aquí, doctor, aquí. Y nosotros podemos hacerlo a los venezolanos. Tengo como un dolorcito aquí que me baja, que me sube. Y entonces el doctor dice, ok, ya sé qué es. Ajá. Y lo revisa, te revisa. Ok. Y entonces él procede, saca su pluma y saca su talonario de récipe. ¿Sí lo ha visto usted, no? Y dice récipe. Y el récipe tiene dos caras. Una de las caras, él va a copiar todos los medicamentos que usted va a ir a la farmacia a buscar. Y en el otro lado, él va a escribir cómo se lo tiene que tomar, las indicaciones. Eso es lo que compone un récipe cuando usted va al médico. A veces ese récipe, que es una cosa rara en chino que no se entiende, yo no sé si es que lo hacen a propósito para que no sepas qué es y sea un secreto entre el médico y el farmacéutico, pero a veces no lo entiendes. Pero en esta oportunidad nosotros lo vamos a entender y lo vamos a descifrar. Y entonces tenemos un récipe para luchar y para vacunarnos contra la ansiedad. Y este es el récipe. El récipe va desde los versículos 4 al versículo 8. Y vamos a verlo. Gracias a Dios, esta no es letra de doctor y podemos discernirlo, podemos entenderlo. Vamos a leerlo poco a poco, ¿ok? Para que podamos sacar de todo este pasaje, nosotros vamos a sacar 3 ideas principales y fundamentales, pero vamos a ir poco a poco. Dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Yo hago una pregunta. A veces tenemos la idea de que la alegría de nosotros depende de otros. ¿De quién depende nuestra alegría? ¿De quién depende que nosotros estemos alegres? ¿De otros? Depende de la situación, depende de la circunstancia, depende de si tengo o no tengo dinero, de si tengo o no tengo lo suficiente, de si la empresa va bien o va mal. ¿De qué depende que yo esté alegre? Lo cierto es que depende de mí. Si yo me dejo afectar por lo que está pasando en el exterior, voy a tener un gran problema. Y eso es lo que dice Filipenses, el apóstol Pablo. Fíjense, cuando usted estudia programación neurolingüística y los avances de la tecnología y de la ciencia, de la neurociencia dice que nosotros podemos decidir si estamos alegres o estamos tristes. Y eso es un gran avance tecnológico, eso es un gran avance científico. Pero ya el apóstol lo había dicho. Y cada vez más los científicos están entendiendo que todas esas conclusiones a las que llegan ya estaban en la Biblia hace tiempo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo que nos dice la programación neurolingüística hoy es lo mismo que nos dijo el apóstol hace tiempo cuando dijo, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Y ahí hay un punto importante que es en el Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos lo creen? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso dice la palabra. El versículo dice, el 5 dice, que su amabilidad sea evidente a todos. Que su amabilidad sea evidente a todos. Hermanos, cuando nosotros gozamos de paz, cuando nosotros gozamos de alegría, cuando nosotros gozamos de tranquilidad, eso debe reflejarse en el exterior. No, hermano, lo que pasa es que yo tengo mucha paz interna. Sí, pero si tú tienes paz interna y no se está reflejando, entonces no tienes mucha paz interna. El apóstol dice que tu amabilidad sea evidente a todos. Y algo interesante, y es que se conecta mucho con todo lo que vimos esta semana, porque dice, el Señor está cerca. Y yo quiero que usted note en el pasaje, y si está en la pantalla, nosotros vamos leyendo interesante que dice, lleva una narrativa, pero de repente hay un punto y aparte dice, el Señor está cerca, punto, y luego sigue. Pareciera que ese fragmento, esas 4 palabras las hayan metido a juro ahí, pero la realidad es que esa es la base para que nosotros podamos estar alegres y para que nuestra amabilidad sea evidente. Saber, entender y tener la esperanza de que el Señor está cerca, así como lo cantamos hace un momento. Él es nuestra esperanza porque Él muy pronto volverá. El Señor está cerca. ¿Cuántos lo creen? Esa es la esperanza y por eso es que el apóstol dice, estén alegres.
que su amabilidad sea evidente. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios delante de Él. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando dice, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Aquí hay dos factores importantes. Dice, en toda ocasión. Por eso es que nosotros hacemos el énfasis y desde Adonai y desde Casa de Intercesión estamos haciendo el énfasis constante. La oración es fundamental. Si nosotros queremos luchar contra la ansiedad, no hay otra manera. La oración es fundamental. Por eso el apóstol dice que sea constante en toda ocasión, con oración y ruego, que presentemos nuestras peticiones. Pero no solamente que presentemos nuestras peticiones, sino que le demos gracias. Y ese factor de gracia, vuelvo otra vez, la neurociencia hoy nos dice que el ser agradecidos nos aporta vida, que el ser agradecidos nos aporta beneficios a nuestro cuerpo, que el ser agradecido nos genera endorfinas, que el ser agradecido nos libera de una serie de cosas que nos dañan nuestro cuerpo. Ya el apóstol lo había dicho hace tiempo, porque él dice que presenten sus peticiones a Dios y que le den gracias. Porque el principio de la felicidad es un corazón agradecido. Y yo quiero que usted se lleve ese mensaje y esa idea, esa frase en su mente. El principio de la felicidad es un corazón agradecido. El versículo 8 dice, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. Cuando él dice la palabra consideren, él lo que nos está diciendo es que pensemos, que analicemos, que meditemos en todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro. Y esto tiene una antítesis, porque fue exactamente lo que nosotros hace varios años, 8 o 9 años, no hicimos. Nosotros estábamos meditando, nosotros estábamos considerando, nosotros estábamos consumiendo nada de lo que era justo, ni era bueno, ni era amable, ni era digno, ni era respetable. Y eso es lo que nos pasa. Cuando nosotros no seguimos la receta, tenemos problemas. Por eso él dice, consideren, piensen, analicen constantemente en todo lo verdadero, lo respetable. ¿Cuántas veces tú te has conectado a las redes sociales y has salido peor de cómo entraste? Y quizás pueden ser 5 minutos o 10 minutos. Porque la verdad, mis hermanos, es que a veces lo hacemos para estar informados. Y yo no estoy en contra de estar informado. Yo digo que todo cristiano debe estar bien informado. Pero lo que nosotros consumimos diariamente va a causar un efecto en nosotros. Por eso es que el apóstol dice que pienses, que consideres, que consumas, que medites en todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo que es justo, puro y amable. ¿Y dónde cree usted que conseguimos eso? Ya hablamos de la oración, que la oración debe ser constante en toda ocasión, pero ¿dónde conseguimos consumir algo que sea puro, que sea bueno, que sea respetable? No hay otra manera, en la palabra del Señor. Por eso es que el apóstol nos dice, si tú quieres curarte de la ansiedad, si tú quieres vacunarte de la ansiedad, no hay otra manera. Debes ir a la palabra, debes meditar en la palabra. Por eso es que la oración y la palabra no pueden desaparecer de nuestra vida. Es la receta que está en el récipe de la palabra del Señor para vivir una vida libre de ansiedad. Usted sabe que la ansiedad es el paso inicial para la depresión. Y la depresión desemboca en cosas terribles que van desde enfermedad hasta causar la muerte. Y este año que ha pasado, el número de suicidios ha aumentado exponencialmente, precisamente porque se descuida este aspecto importante y las personas caen en ansiedad. Fíjense, cuando nosotros tenemos la oportunidad del contacto y quizás en otras latitudes, quizás en el continente europeo o en el continente asiático, no existe mucho eso del contacto, del tocarse, pero nosotros en Latinoamérica tenemos esa particularidad. Nosotros nos abrazamos, nosotros nos tocamos. Es difícil no hacerlo, porque nosotros, esa es la cultura, fuimos enseñados así. Y yo digo, como venezolano, yo digo, para mí es muy bueno.
¿Por qué es muy bueno? Porque incluso la ciencia lo demuestra. Cada vez que tú recibes un abrazo, tú liberas endorfinas. Cada vez que tú recibes un abrazo, tú puedes sentir un beneficio corporal. Claro que sí. Y no es algo que yo diga ni que yo invente, sino que la ciencia lo corrobora. Mi papá particularmente tiene una forma interesante de abrazar. Él dice que los abrazos deben ser de más de 20 segundos. Y si usted llega a conocer a mi papá es muy interesante porque él te va a abrazar y se va a quedar 20 segundos y va a seguirse y te va a empezar a decirte, tú eres buena persona, tú eres lo máximo, eres un hijo de Dios, te bendigo. Y eso no lo hace solamente conmigo, eso lo hace con toda persona que conoce. Entonces para nosotros es difícil en Latinoamérica prescindir de eso. A veces nosotros cuando llegamos a un sitio nos saludamos así, Dios te bendiga, pero cuando nos vamos, Dios te bendiga, Dios te guarde, te abrazan todo. Es difícil no hacerlo. Ya es difícil. Precisamente por eso. Y queridos hermanos, ya para concluir, en cuanto a meditar, la pregunta que yo les hago hoy, ¿qué voz estamos escuchando? Hoy en día hay muchas puertas abiertas para que la ansiedad pueda entrar en nuestra vida. Hay muchos canales de información y de desinformación. Por eso, y para puntualizar, tres cosas importantes. Primero, alégrense siempre. Es decir, una práctica continua. Alégrense siempre. Y vuelvo y repito, la alegría no depende de otros, la alegría depende de ti. Es una decisión. Eso es lo que me dice el apóstol. Alégrense siempre. Él no le dijo, si pueden, alégrense. No, él les dijo, alégrense siempre. Y se los está diciendo a alguien que está amarrado y encadenado y que está en la cárcel. Esto, el alegrarse siempre te va a llevar una evidencia. Y esa evidencia es que se va a notar, que sea evidente tu amabilidad. Es decir, que cuando tú llegas a un sitio conectes, que cuando tú llegues a un sitio tú impartas, aún sin hablar, tú puedas conectar con otros. Número dos, que no te inquietes por nada. ¿Y cómo logramos no inquietarnos por nada? Vamos a llevarlo al plano positivo. La palabra dice no se inquieten por nada, es decir, estén tranquilos. ¿Cómo podemos lograrlo? La receta nos lo dice, por medio de la oración, en toda ocasión, por medio de la oración, en toda ocasión. Y como tercero, considerar, es decir, pensar, meditar todo lo puro, todo lo justo, todo lo respetable, todo lo amable. Es decir, no nos desconectemos de la palabra del Señor. Entonces, repito, número uno, estemos siempre alegres. Es una decisión que nosotros hacemos. Número dos, no se inquieten por nada, es decir, estén tranquilos. ¿Cómo podemos lograrlo? Por medio de la oración. La oración en petición y en agradecimiento, porque el principio de la felicidad es un corazón agradecido. Y número tres, que siempre estemos meditando en la palabra. Aunque nosotros escuchemos la voz de las noticias, aunque nosotros estemos viendo las circunstancias. Ojo, yo no estoy diciendo que no vea las circunstancias, sino que a pesar de las circunstancias, tu confianza no está en las circunstancias, tu confianza está en Dios. Y yo te aseguro, mi hermano, que si tú sigues esa receta, vas a quedar vacunado contra la ansiedad. Y finalmente, yo te invito que puedas compartir este mensaje con algún hermano. Y si hay alguien que no conoce a Cristo y nos está escuchando, y algo de esto tiene sentido, algo de esto ha entendido y ha dicho, sí, eso me ha pasado en algún momento. No hay otra solución. La única manera de tener paz en nuestra vida es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que al fin de cuentas es el autor de este récipe, es el autor de esta receta que nosotros tenemos. Así que si hay algún amigo que nos está escuchando y que dice, yo quiero eso de lo que estás hablando, yo quiero tener en mi corazón eso de lo que estás hablando, esas tres cosas, yo quiero alegrarme siempre, yo quiero dejar de vivir a 40 voltios, yo quiero vivir a 110 voltios, yo quiero mantenerme conectado para dejar de sufrir de ansiedad y poder vivir una vida exitosa, vivir una vida en felicidad, vivir una vida diferente. Muchas personas, indistintamente de si tienen dinero, de si no tienen dinero,
son atacados por esto. Y si tú te has sentido identificado con esto y no has conocido a Cristo, yo te invito que puedas recibir al autor de este récipe, que puedas recibir al fabricante de esta hermosa receta. No es otro que nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, quiero compartir con ustedes una canción. Porque fíjense algo, el tener ansiedad en nuestro corazón es un enemigo silente, es un enemigo que va poco a poco, comiendo nuestra mente, dañando nuestra salud, no solamente nuestra salud, sino nuestra familia, todo lo que tenemos. Y te digo nuevamente, si tú tienes a Cristo en tu corazón, solamente te pido que apliques esta receta. Y si no has conocido al Señor, yo te invito a que puedas conocer al Señor. Yo voy a hacer una oración. Y si tú te sentiste identificado con esto, que tú puedas decirles, sí, yo quiero recibir ese autor del récipe que esta mañana yo he oído. El único que puede solucionar. No son pastillas. Gente vive tomando medicamentos, sufriendo esclavo de medicamentos, porque no han encontrado la verdadera paz. La verdadera paz está única y exclusivamente en Cristo Jesús. Así que yo voy a orar y después vamos a cantar esta canción. Señor, te damos gracias por esta mañana. Tú has hablado en nuestra vida, Señor, en esta situación tan difícil que estamos viviendo cuando estamos aislados, Señor, y somos presas a veces de la soledad. Somos presas a veces del encierro. Te pedimos, Señor, quita toda ansiedad. Llévate toda ansiedad. Ayúdanos, Señor, a poder decir como el apóstol, estemos siempre, siempre alegres, en todo tiempo y en todo momento, porque es una decisión del corazón cuando te tenemos a ti en el corazón. Señor, ayúdanos a mantener firmes en la oración y ayúdanos a meditar todos los días en tu palabra. Señor, yo te pido en esta hora, si hay alguien que está escuchando o viendo este mensaje y no ha conocido del Señor, te pido que puedas entrar en su corazón. Y allí donde estás, si tú decides, yo quiero tener a Cristo en mi corazón, simplemente puedes decírselo con tus palabras. No necesitas una oración exacta, no necesitas unas palabras que yo pueda decirte, sino sinceramente dile, Señor, yo quiero que entres a mi corazón. Yo quiero sentir la paz que solamente tú puedes traer. Quizás había escuchado de ti, pero no te había conocido. Dios, yo quiero conocerte en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en la hora que sea. Y que puedas cantar con nosotros una canción de seguridad, una canción de esperanza. Él es mi paz, ha llevado todo mi temor. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, ha llevado todo mi
toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Y fíjate, si quizás en este tiempo donde no te puedes conectar con tu familia, no te puedes conectar con tus amigos y estás encerrado en tu casa, quizás estás siendo presa de la ansiedad porque estás pensando, hay un virus que me puede llegar en cualquier momento, pero es más el temor, hace más daño el temor de pensar que vas a sufrir, que a veces pasar por el mismo virus. Eso está haciendo estragos, está haciendo daño en cualquier parte del mundo. Y si tú te sientes identificado, canta conmigo esta canción y dile: Señor, tú eres mi paz. Él es mi paz, ha llevado todo mi temor. Él es mi paz. Decláralo en esta mañana. Él es mi paz. Él es mi paz. Ha llevado todo mi temor. Él es mi paz. Dile en esta mañana: Él es mi paz. Él es mi paz. Yo no sé cuál sea tu carga, pero en esta mañana dile: echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Puedes levantar tus manos. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Yo no sé si sea tu negocio, si sea tu familia, si sea alguna enfermedad, si sea una situación económica, una situación legal, yo no sé cuál sea, pero el Señor en esta mañana te dice: yo soy tu paz. Yo soy tu paz. Y si no me has conocido, quiero que me conozcas en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Quiero que me conozcas porque yo soy tu paz. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias al Señor. Señor, Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, entra en nuestro corazón, trae paz, quita toda ansiedad, Señor. Padre de la gloria, todo lo que afecta a nuestra mente, nuestro corazón, incluso que se traduce en un dolor en nuestro cuerpo, te pedimos, llévatelo ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Queremos la paz que solo tú puedes traer, Señor. Queremos gozar de esa paz, Señor, aunque la circunstancia sea difícil, aunque la situación sea difícil. Señor, aunque el exterior
quizás no esté cambiando, Señor, pero desde mi interior yo quiero cambiar. Quiero que todo cambie de adentro hacia afuera. Señor, quiero que tú seas mi paz. Quiero que seas la paz de mi familia. Quiero que seas la paz de mi equipo. Quiero que seas la paz de mi empresa. Pongo todo en tus manos, Señor. Pongo todo en tus manos, Señor. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Con tus manos al cielo. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Que recuerdes que desde ahora en adelante no estás solo. Y aunque quizás puedas estar aislado o encerrado, la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, estará contigo, conmigo y con nosotros hasta el fin del mundo. Dios les bendiga.